Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes, un gusto estar en estos micrófonos este sábado 23 de febrero en otro programa de Diálogos del Pensamiento. El día de hoy vamos a hablar del tema de este programa, se titula, mejor dicho, Política, Organización Social y Justicia en Sociedades Autónomas, que fue coordinado por Ángel Florido, Ramón Gómez y su servidora. No quisiera seguir sin dar las gracias también a las personas que han hecho posible este programa, en la producción a Fabián Robles y en controles a Samuel Lomelí, Almendra Orozco y pues quien me acompaña en estos micrófonos también, Ramón Gómez. Hola Luz, en efecto estamos dándole inicio a un tema por lo demás muy interesante. Estamos hablando de una charla con nuestros invitados acerca de lo que representan las sociedades que trascienden, que se desenmarcan de lo que conocemos como la derecha y las izquierdas en términos políticos. Y para ello, vamos comenzando de una vez. Queremos dar la bienvenida y las gracias a quien a través de un enlace telefónico estará charlando con nosotros. Nos referimos a Dani Birkent Gutiérrez. Dani es doctorante en filosofía por la UNAM y también es editora de la sección literaria Temperie de la revista Potrepsis del Departamento de Filosofía de nuestra universidad. Es autora del poemario Caducidad, editado en el 2014, y Dani forma parte del proyecto Heteronomía de la Justicia, Territorialidades y Palabras Nómadas, del cual se desprenden los ensayos Fuego en la Pupila, un acercamiento heterónomo al libro de las semejanzas de Edmund Habes, y también Apertura del tiempo como posibilidad de justicia en la mirada poética de Edmund Habes. Gracias, Dani, por acompañarnos con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de estar en enlace acá en nuestra cabina de radio. También nos acompaña el doctor Hugo Marcelo Sandoval Vargas, quien es docente en la licenciatura de Antropología en el CUCH. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales también en la Universidad de Guadalajara y cuyas líneas de investigación son los movimientos de resistencia y anarquistas, el pensamiento crítico y es militante en el Centro Social Ruptura. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues para dar una introducción al tema de hoy que me parece muy pertinente en relación a unos sucesos que han ocurrido en estas últimas semanas, escuchamos la primera producción. Ideograma. En la tradición de Occidente, el Estado suele concebirse como algo firme e inamovible. Desde la antigua Grecia, se alude a su oposición con el mar. Considerando este origen, no es de extrañar que sea uno de los elementos fundacionales del Estado moderno. Acorde a esta lógica, es un espacio en el que se materializa el orden jurídico-político. Siguiendo este paradigma, se evoca la idea de permanencia. Por tanto, posibilita el trazo de límites, de fronteras. Sin embargo, en casi todos los casos, estas marcas se establecen de manera arbitraria. Estas narrativas no resisten un análisis histórico, pues en ocasiones algunas comunidades han sido separadas por las fronteras y, en otras, las han agrupado sin importar que tengan muy poco en común. En las cosmovisiones no eurocéntricas, la Tierra no es solo un espacio que se ocupa. Es, en sentido literal, una parte constitutiva de la comunidad. Se trata de la fuente de la vida, en la que se encuentra el origen de todo. Si la modernidad desencantada reducía la vida al mero hecho biológico, a partir de la sacralidad de la tierra podría comprenderse como plenitud. Estas cosmovisiones se oponen radicalmente al consumismo. Su resistencia a los proyectos mega extractivistas no es por una cuestión instrumental.
No se trata únicamente de garantizar el futuro de la humanidad, sino, sobre todo, de defender su integridad ante el abuso y la depredación del progreso. La Tierra, en este sentido, también sería un sujeto de derechos. Ante estas premisas, cabe preguntarse, ¿existen otras formas de organización social y política que conciban la convivencia humana de modos distintos a los impuestos por la cultura occidental? ¿Se han dado formas de concebir la vida y la existencia humana que no encuadren en la polaridad izquierdas y derechas? ¿Es posible pensar en marcos normativos de justicia, de ética y de respeto que trasciendan los preceptos que hoy se enmarcan en la llamada civilización? ¿Por qué no comenzamos, Marcelo, retomando una de estas 3 preguntas con la que cierra nuestra editorial y que tiene justamente que ver con esta idea de si en efecto hoy se están dando en algunas partes del mundo, de nuestro país, por ejemplo, formas de organización político-social que no se enmarquen en lo que hoy conocemos como democracia, por ejemplo, o en estas formas que todavía pretenden situar y ubicar sus marcos normativos en las izquierdas. Sí, bueno, yo creo que hay actualmente un resurgimiento muy importante de organizaciones y movimientos y sobre todo pueblos que rompen totalmente con esta dicotomía izquierda-derecha, que si lo recordamos es una dicotomía que está enmarcada dentro del mundo de lo liberal, que es el mundo de la civilización moderna, ¿no? Del Estado capitalista, y desde esos mismos orígenes, ¿no? de la dominación izquierda-derecha, ¿no? En la Revolución Francesa ya ahí emergían otros movimientos en ese periodo, ¿no? Como los sans-culottes, los comunistas, los anarquistas, que no se reivindican en esa dicotomía izquierda-derecha, y que en la actualidad yo creo que muchos pueblos que le están apostando particularmente a la autonomía en un sentido integral, ¿no? Que toma en cuenta el control territorial, el control de la seguridad, el control de la educación, de la salud. Son pueblos y son movimientos que no encuadran en esta lógica de la izquierda-derecha. Incluso en la propia Europa, ¿no? Hemos tenido en las últimas semanas, meses, manifestaciones de movimientos que van o recuerdan esta ruptura, ¿no? Este desborde de la izquierda-derecha, ¿no? Como los chalecos amarillos de Francia, ¿no? Donde en un principio no se sabía si eran fascistas, si eran de izquierda, pero era porque de alguna manera también desbordaban esta dicotomía, que al final de cuentas es una dicotomía que solamente tiene sentido dentro del mundo liberal, ¿no? Pero que cuando los pueblos luchan, se autoorganizan, estas dicotomías totalmente desaparecen, ¿no? Como diría James Scott, ¿no? Estos movimientos autónomos no tienen nada que ver con el Estado, no tienen líderes, no tienen jerarquías, no buscan negociar nada con el Estado, sino que buscan generar sus propios territorios y desde ahí generar sus propias formas de organizar la vida, ¿no? Entonces, yo tendría como principales referentes aquí en México, pues, las organizaciones de autodefensa, como las que hay en Michoacán, ¿no? Particularmente Cherán, Ostula y Nurío, en Guerrero, ¿no? Con la policía comunitaria, la CRAC-PC, en Chiapas con los zapatistas, y otro referente, ¿no? Que no es México, pero que también creo que es muy importante actualmente en el mundo, es lo de los pueblos del Kurdistán, que están llevando a cabo esto que ellos llaman, ¿no? La revolución de las mujeres, y que están generando también procesos de autonomía y autoorganización de los más importantes actualmente en el mundo, ¿no? Bueno, esto por una parte, y por otra parte tenemos en voz de nuestra invitada, ya la tenemos al aire, Luz. Danivir, ¿nos escuchas? ¿No? Ahora bueno, sí. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que pasa es que creo que sí hay un poco de desfase y el programa va todavía hacia ya el comentario. No, pero nosotros te escuchamos muy bien. Acá te escuchamos en tiempo real, Dani, gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Lo escucho un poco lejos. Vamos a procurar aquí con nuestro técnico experto en controles que esta distancia se acorte. Pero mira, estábamos charlando con nuestro invitado aquí, Marcelo Sandoval, aquí en cabina, Dani, sobre lo que representa
constituirse como una comunidad autónoma más allá de las izquierdas y de las derechas. Pero los trabajos que vienen realizando ustedes allá en la UNAM nos hacen referencia a incluso sociedades no territorializadas, ¿no es cierto? Sí, precisamente. Bueno, yo soy integrante del proyecto Heteronomías de la Justicia, Territorialidades y Palabras Nómadas, que coordina la doctora Silvana Rabinovich en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y bueno, en primer lugar creo que sería importante aclarar lo que entendemos nosotros por heteronomía, porque dado que el tema del programa son las autonomías políticas, podría parecer en principio una contradicción partir del supuesto de la heteronomía. Nosotros, así en términos muy generales, pensamos la heteronomía como un desplazamiento del lugar autocentrado del sujeto. Es decir, nos interesa dejar de pensar la justicia desde nuestros propios parámetros para así atender a las necesidades de los otros, que caería más bien en una forma de altruismo, para dejarnos enseñar por los modos en los que otros conciben y experimentan la justicia. Por eso hablamos de justicia del otro y no para el otro. Este planteamiento nosotros lo retomamos del planteamiento filosófico de Emmanuel Levinas, que invierte la moral autónoma kantiana y piensa al sujeto, lo define por su sujeción al otro. Entonces, básicamente lo que hace Levinas es recuperar el modo en cómo la libertad está siempre ligada inseparablemente a la responsabilidad. En esta medida, las autonomías políticas, que son, que ahora mencionaban Cherán, ejemplos de comunidades que buscan pensarse de manera autónoma con respecto al Estado, se sostienen gracias a su organización comunitaria que mantiene internamente relaciones heterónomas. Entonces, la heteronomía no sería en realidad lo opuesto a la autonomía, sino su condición de posibilidad desde nuestra perspectiva. Y esto sí marca otra relación también con el territorio, como mencionaban en la editorial del programa, la relación que se establece con la tierra no es una relación de apropiación, sino que se piensa como parte de la propia comunidad. Todo esto parte de un proyecto que se realizó con grupos nómadas tanto de África como aquí en México, ¿no? Los saharauis y los seris. Sí, bueno, en realidad nosotros llevamos un camino recorrido desde 2015. Empezamos primero con la traducción de un poema, que es el discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco de Mahmoud Darwish. Hermosísimo poema, muy poderoso. En 1992, 500 años después de la expulsión de musulmanes y judíos a España, que se enlaza con el descubrimiento de América y con el inicio de la ocupación del continente, se pone en la posición del indio americano y vincula dos experiencias de despojo, que son la experiencia del pueblo palestino y la experiencia de los indios del norte de América. Y nosotros empezamos con esta traducción como una promesa de hacer resonar en las 68 lenguas de México el reclamo que Mahmoud Darwish enunció en ese entonces. Ahorita tenemos 5 traducciones a lenguas originarias mexicanas y se sigue circulando el poema. Ha tenido un poco también un movimiento nomádico. Ya llegó a Argentina y también se tradujo al quechua Comi Mocoví, y una compañera persa también lo tradujo al farsi, y al creol de Haití también, por una comunidad de estudiantes de París 8, y al totonaco también por un proyecto encabezado por Paulo Freire, que se llama Las Palabras de mi Pueblo, de 3 Corazones. Y fue a través de esta traducción del discurso del indio que empezamos a interesarnos por otros modos de habitar la tierra y llegamos al nomadismo. Nosotros trabajamos desde una perspectiva académica en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Tenemos un bagaje teórico, pero procuramos establecer una relación que parta de la hospitalidad y del acercamiento personal también a los temas que trabajamos. Dani, pues, entonces, perdón por la interrupción. Quisiera como que ahondáramos en estas otras formas de habitar la tierra de las que nos estás mencionando, y que un ejemplo son
los nómadas y esta relación entre el territorio y otras formas de gestión de sociedades y de formas de integrarse, pero tenemos que ir a un corte y ahorita y en unos momentos regresamos. Ahora seguimos platicando. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Está ampliamente aceptada entre los antropólogos, entre los amazonistas, esa tesis básica de Clastres, ¿no? Para los que no lo leyeron, Sociedad contra el Estado es un libro muy notable de Pierre Clastres, en que él estudia un mecanismo a través del cual las sociedades amerindias impidieron la constitución de un Estado, previnieron la constitución de un Estado, ¿no? ¿Cómo? Haciendo del jefe una figura que no puede acumular, ¿no? O sea, le está prohibido al jefe acumular bienes, todo lo que recibe tiene que donar, ¿no? La única prerrogativa inalienable del jefe es declarar guerra, ¿no? Declarar guerra. Pero a cualquier jefe está dada la posibilidad, dice Clastres, de que los indígenas, como dice él, voten con los pies. Que se vayan y dejen al jefe hablando solo, ¿no? Esa constitución de mecanismos que impiden la acumulación de poder económico en la figura del poder político, que es el jefe, haría de las sociedades amerindias, según Clastres, sociedades contra el Estado. En la antropología influida por el marxismo estaba muy presente la idea de que las sociedades indígenas americanas eran sociedades que todavía no habían llegado al Estado, ¿cierto? Entonces, la premisa es que en algún momento llegarían, o tendrían que llegar, de que hay una evolución, y ahí, claro, los marxistas más hábiles, más talentosos, te van a meter miles de dosis de dialéctica para decir que la evolución no es lineal, etcétera, 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 pero siempre está la idea, de alguna manera, de que hay una evolución y que los pueblos tienen que seguir, ¿no? El feudalismo, capitalismo, socialismo, etcétera, etcétera. La investigación de Clastres nos muestra otra cosa. Ella nos muestra que no les faltaba un Estado. Ellos se constituyeron en cuanto tal contra la idea de un Estado, ¿no? Y la charla de mañana sobre la situación política de Brasil ya nos muestra, digamos, el tipo de líos en que nos metemos al producir ese gigantesco aparato, ¿no? Al producir ese gigantesco aparato que es el Estado. Pues estamos escuchando extractos del curso Pensamiento Amazónico y las Eternomías de la Justicia, que son parte de este proyecto al que pertenece Dani Bir, coordinado por la doctora Silvana Rabinovich y el Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM. Y escuchamos a Hildelber Avelar, profesor de la Universidad de Tulane, que se abordó este curso desde una contraetnografía de David Copenhague en busca de otros modos no antropocéntricos de pensar la relación con la tierra, que me parece que va muy bien con lo que nos decía Dani antes de irnos a corte. Y pues también hablamos de Pierre Clastres, que creo que es uno de tus fuertes, Marcelo. Sí, bueno, creo que es un análisis de los más importantes que hay dentro de la antropología, pero que la trasciende, yo creo que también a ámbitos políticos y militantes, ¿no? Su obra, su pensamiento de Clastres no solamente llega al mundo académico, a la cuestión de las universidades, sino que es un referente muy importante dentro de muchos movimientos, principalmente libertarios, ¿no? Y sobre todo en esta perspectiva, ¿no?, que ahorita en la cápsula se planteaba, de que los pueblos indígenas no tienen, como pensaba la antropología marxista, por ejemplo, no tienen una ausencia de poder político, no les falta el Estado,
sino que deliberadamente se organizan contra el Estado, contra la jerarquía. Y que pienso que los pueblos que en el tiempo presente se plantean la autogestión, la autonomía, tienen mucho que ver, ¿no?, con esa perspectiva de que aunque las sociedades, ¿no?, y los sujetos ya hayamos vivido, ¿no?, y nos hayamos socializado generación tras generación bajo relaciones sociales estatales capitalistas, eso no implica que no podamos salir y romper con ellas, ¿no?, sino que siempre podemos generar formas de organización que deliberadamente obstruyan, se opongan y rompan con la jerarquía, la explotación, con la separación social, ¿no?, que es de lo que también se habla mucho en este libro de la sociedad contra el Estado. En este sentido, creo que los pueblos que actualmente se plantean la autonomía están deliberadamente otra vez, ¿no?, planteándose esta salida, esta obstrucción del Estado. Y en ese sentido, para muchos de estos pueblos, la cuestión del territorio se convierte en un elemento importante, ¿no?, porque como bien se comentaba hace rato por la compañera Davi, no es que el territorio sea visto como una propiedad, ¿no?, sino que es parte de la vida de la comunidad, es parte de la historia. Ahí es donde se habita en términos no solamente de las personas que ahí están, sino se habita toda la historia del pueblo, ¿no? Tiene un significado totalmente como un sujeto más, ¿no?, de la comunidad y como parte de la comunidad. En este sentido, ¿no?, la cuestión de la tierra y el territorio tiene también una conexión muy importante con la relación que se genera con la naturaleza. La naturaleza no es una cosa, no es una mercancía, no es algo que se le puede explotar, no es algo que está ahí, ¿no?, como pensaban también en el siglo XIX, ¿no?, es algo que está ahí virgen, ¿no?, para ser usado por el ser humano, sino que la naturaleza también es parte de la propia comunidad, ¿no?, es un sujeto más, ¿no?, como piensan actualmente todavía algunos pueblos como los tojalabales, y en ese sentido la relación se da en términos de simbiosis, no de explotación no mercantilista, y que es lo que el Estado, las empresas capitalistas no logran entender, ¿no?, y que ahorita tenemos una referencia muy importante actualmente en el estado de Morelos, ¿no?, donde el Estado quiere implementar un proyecto desarrollista que destruye la naturaleza, destruye la vida, y no logra entender, ¿no?, o se hace que no entiende, ¿no?, como decía Ricardo Flores Magón, ¿no?, el enemigo no entiende a los pueblos, o hace como que no lo entiende, en el sentido de que para estos pueblos no se puede concebir, ¿no?, la destrucción de la vida, de la naturaleza, por un proyecto desarrollista como el que se quiere implementar en Morelos, ¿no? Y hace algunos minutos, Dani, ¿estás por aquí cerquita con nosotros? Te escucho muy, muy vagamente, Marcelo. Me da mucha vergüenza no poder responder de manera fluida a la conversación. Estabas hablando sobre el perspectivismo de Viveiros de Castro, ¿verdad? No te... Mira, Dani, como que tenemos por aquí en efecto, un problema derivado de la tecnología, pero mira, ¿por qué no nos platicas, Dani, sobre este poema y el impacto de trascendencia que tuvo en ustedes, en este equipo de investigación, para que les indujera a investigar formas de vida nómadas que se desmarcan por completo de lo que entendemos por Estado? A la pregunta que me hacía Livier antes del corte, sobre estos otros modos de habitar la tierra que contradicen la concepción del Estado moderno, precisamente nosotros nos acercamos al perspectivismo de Viveiros de Castro, gracias a Idelbert Avelar, que vino a darnos un curso, por la concepción no antropocéntrica que tienen también los pueblos del Amazonas, que entienden a la selva como un sistema complejo de relaciones entre vivientes y no como un simple conjunto de recursos apropiables, ¿no? La idea fundamental es esa, que el Estado lo que ve en la tierra son recursos para ser explotados de una manera totalmente voraz y irresponsable. Y estas sociedades, estas comunidades buscan oponerse a esta relación apropiativa con la tierra, porque saben que aunque la hidroeléctrica aparezca como una fuente limpia y renovable de energía, en realidad
provoca un caos interno en el sistema, en el ecosistema, que tiene daños irreversibles, ¿no? A través de todos estos planteamientos que hemos estado revisando desde una perspectiva académica, y también de la experiencia de la traducción del poema del que hablábamos hace rato, que habla precisamente sobre el despojo territorial, fue que llegamos a los campamentos de refugiados de Tinduf. Hicimos un viaje al Sahara Occidental, y 4 también a Punta Chueca en Sonora, donde habita la nación Comcac, conocidos comúnmente como seris en México, que son los nómadas de nuestro país. Y bueno, gracias a estos intercambios que pudimos obtener con estos 2 pueblos en resistencia, pudimos acercarnos también a otras concepciones, a otros modos de entender la justicia. Y leer el poema, compartir el poema con estas comunidades, tuvo una enorme resonancia, ¿no? Porque son pueblos que están experimentando ese despojo por distintos motivos, y que se unen un poco en esta resistencia. Entonces enviamos mensajes cruzados, fungiendo nosotros únicamente como puente entre un pueblo y otro, que cruzaron el océano. Llevamos un video de Gabriela Molina, una defensora del territorio Comcac, para compartir con los chicos de la escuela Simón Bolívar, una escuela donada por el gobierno de Venezuela al Sahara Occidental, y los chicos de la Simón Bolívar estaban tan conmovidos que mandaron también un mensaje de regreso a Sonora. Entonces un poco en eso hemos estado, traficando promesas. Pues a mí me parece un proyecto hermoso, como estas formas compartidas entre 2 pueblos a pesar de tan lejanos, y pues que hayan hecho la traducción y hayan servido como un puente entre ambos. Y pues, de nuevo... Bueno, es que además, antes de irnos al corte, el poema es tan poderoso, lo señalaba hace unos minutos, que es imposible permanecer ajeno al mensaje. En breve daremos el nombre completo en nuestra red del nombre del autor y el nombre del poema, pero en efecto tenemos que correr a un corte, no sin antes invitarte a ti que nos escuchas a que te comuniques con nosotros a nuestros teléfonos al 31 34 22 22, las extensiones 12801 y la 12803, y también a través de las redes sociales. Búscanos como Diálogos del Pensamiento. Estamos de regreso en un par de minutos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. A favor de una gerontocracia, como los indígenas, ¿no? Los mayores mandan, los más jóvenes obedecen. Es una broma, obviamente, pero te plantea problemas, te plantea porque así funcionan las sociedades indígenas, ¿cierto? O sea, no son sociedades democráticas, ¿no? No hay una democracia indígena. Todo lo que asociamos tradicionalmente a la democracia, ¿cierto? Sufragio universal, ¿no? Etcétera. Pero que han sido capaces de enfrentar problemas que nosotros no hemos sido capaces de enfrentar. La finitud de los recursos es uno de ellos, ¿no? Es uno de esos problemas que nosotros no hemos podido enfrentar. Y estamos, digamos, a las puertas de una situación de migraciones masivas por razones climáticas, ¿no? Estamos a las puertas de una crisis global de agua, de proporciones gigantescas. Estamos a la puerta realmente, ¿no? Nunca me gustó mucho la metáfora del apocalipsis, pero es gravísima la situación. No hemos tenido ni siquiera las condiciones de hacernos cargo de ese problema tan básico y vital, ¿no? Y se siguen eligiendo y reeligiendo presidentes y primeros ministros en las grandes democracias occidentales, y nosotros no hemos podido hacer un mínimo, ¿no? O sea, habíamos hecho ese mínimo acuerdo en París, ¿no? Y ahora Donald Trump acaba, hace algunas semanas,
de sacar a Estados Unidos de ese acuerdo, lo cual significa que China tampoco se va a obligar a hacer nada, lo cual significa que el acuerdo, ¿no? O sea, que brasileños y mexicanos y sudafricanos llegando a cierto nivel de ahorro de recursos naturales no significa absolutamente nada si China, Estados Unidos, Alemania, etcétera, la Unión Europea no hacen su parte, ¿no? Entonces es un fracaso. Yo no encuentro otra forma de caracterizarlo sino como un gran fracaso de la democracia, ¿no? O sea, en el sistema democrático las cosas están estructuradas de tal manera que esa cuestión, por ejemplo, parece irresoluble, porque cualquiera que plantee en términos realistas cuál es la situación y cuáles son las salidas posibles, pierde la elección, hermano, pierde la elección. No, nadie quiere oír hablar de que los recursos son finitos, de que tenemos que repensar nuestros hábitos de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. No, nadie quiere escuchar eso. Especialmente no en una elección. Bueno, pues estamos de regreso escuchando las fuertes palabras de Hildebrand Avelar. Dani, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, continuando con lo que reflexionábamos sobre estos modos no antropocéntricos de pensar la relación con la tierra, es muy interesante la contraetnografía de David Copenagua, que, bueno, no sé si ya lo mencionaron, pero es un indio Yanomami del Amazonas, que junto con Bruce Albert, un antropólogo, hace todo un estudio, es como si le devolviera en un espejo su imagen al hombre blanco, ¿no? O sea, todo el punto de partida de la antropología, que es un punto de partida, punto de vista eurocéntrico, lo voltea para hacer un análisis del modo en el cual viven nuestras sociedades a partir de esta relación apropiativa con la tierra. Es una crítica tremenda a la civilización occidental, en donde, entre otras cosas, David Copenagua dice que nuestro pensamiento está lleno de humo, que somos una sociedad del olvido, que esta especie como de devaluación de la relación con la naturaleza, de la intimidad de nuestra relación con la naturaleza, está fuertemente vinculada con la pérdida de memoria, y que por eso nos parece fácil explotar los recursos naturales, olvidando deliberadamente que es el sustento de nuestra existencia, ¿no? Que sin eso no podemos continuar. Entonces, sobre todo esto contrasta con el modo en el que se sostiene el Estado moderno, porque parecería que la permanencia de las instituciones es más importante que la permanencia de la vida. Bueno, no sé si quiera aportar algo, Marcelo, al respecto. ¿Qué opinas, Marcelo? Sí, yo pienso que dentro del contexto actual, ¿no? Que hay una crisis en el propio planeta, ¿no? Una crisis de la naturaleza provocada, ¿no? por un sistema, ¿no? Que es el capitalista. Me parece una discusión muy importante, ¿no? Y una reflexión que tiene que estar como punto de partida esta idea, ¿no? De que los individuos, ¿no? Las sociedades que estamos más occidentalizadas tenemos una relación totalmente destructiva con la naturaleza, hemos olvidado, ¿no? Ese vínculo con ella. Sin embargo, creo que a veces el peligro que está presente en el sentido de dispersar la responsabilidad, ¿no? Que toda la humanidad somos responsables de lo que está pasando frente a la destrucción de la naturaleza, a veces en cuestiones políticas no ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que tendríamos que también plantearlo en el sentido de que hay un causante de esta destrucción de la naturaleza. Ese causante es el capitalismo, y dentro del capitalismo no puede haber posibilidad de revertir la destrucción de la naturaleza, la explotación de lo que dentro del capitalismo se llaman recursos naturales, para que pueda haber un camino diferente, ¿no? No de destrucción de la vida, sino de posibilidad de salvar a la humanidad.
tenemos que acabar con las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Entonces, el problema es la manera como se produce, ¿no? Y la forma de producción es la capitalista, la industrial, y eso es lo que tiene que destruirse, ¿no? Entonces, claro que dentro del marco de las políticas estatales, ¿no? Esto que un poco en la cápsula también se hablaba de si los presidentes aceptan acuerdos o no aceptan acuerdos. Aceptándolos no sirve de nada, ¿no? Lo que tiene que acabarse es el sistema capitalista, si no, la destrucción de la naturaleza será irreversible. Bueno, y justamente de esto trata el programa de hoy, es decir, de charlar con ustedes acerca de comunidades, de pueblos enteros que ya están revirtiendo esta tendencia y están organizándose en términos políticos, etcétera, de modo radicalmente distinto a lo que conocemos hoy, para preservar, para cuidar y para ponernos, ya no digo un ejemplo, sino para direccionar el norte hacia el cual debiéramos de dirigir esfuerzos. Sí, estas comunidades son principalmente, ¿no?, las que actualmente están defendiendo la vida, porque no solamente son las que principalmente se oponen a estos proyectos desarrollistas, se oponen a las minas, se oponen a los planes industriales, se oponen a proyectos como los que quiere implementar el gobierno ahora, ¿no?, como el Tren Maya, las refinerías, etcétera, sino que aparte estos pueblos, ¿no?, por sus propias formas de organización autónoma, son los que han preservado la naturaleza, la vida. Si actualmente vemos en el mundo, ¿no?, dónde está concentrada lo que queda de la naturaleza, de la biodiversidad, etcétera, vamos a ver que son los pueblos indios, ¿no? En los territorios de los pueblos indios son los lugares donde ahí está preservado lo que queda de vida en el mundo, porque ellos son los que han sabido convivir con eso, cuidarla y saber cómo es que se tiene que tener un manejo no sustentable, ¿no?, porque esta idea de la sustentabilidad sigue estando dentro de la lógica del capitalismo, sin un manejo respetuoso, ¿no?, de reciprocidad, de simbiosis con la vida, de la naturaleza, y creo que ahí es donde está la alternativa, ¿no?, y esa alternativa tiene una fuerte carga anticapitalista y antiestatal, ¿no?, por eso se da en formas de proyectos de autonomía, de pueblos autónomos, ¿no?, y de pueblos autogestionados, oponiéndose, ¿no?, a todo lo que desde el mundo del capital desarrollista, industrial, se quiere imponer sobre los territorios, ¿no? Sí, no sé si, Dani, tuvieras un comentario al respecto de esto que está diciendo Marcelo, no sé si lograste escuchar. Sí, bueno, justamente nuestro interés por el nomadismo partió de ahí, ¿no?, del asunto de la emergencia ecológica y del modo tan inconsciente en cómo funciona en general ahorita la economía internacional. Y bueno, la experiencia de tener un contacto directo con estos dos grupos nómadas, los saharauis y los Comcaac, ha sido tremendamente enriquecedora, ¿no?, justamente para pensar estos otros modos de entender la justicia. Los Comcaac tienen plena conciencia de este asunto. Ellos dejan un espacio reservado para el futuro, que es la isla Tiburón, que dejan intencionalmente deshabitada pensando en las generaciones por venir, ¿no? Desde ahí ya hay un gesto de hospitalidad también con la propia naturaleza. Y en el caso de los saharauis, que llevan 40 años en el exilio, en los campamentos de refugiados al sudoeste de Argelia, también hay un modo de vida fundado en el tránsito, que se funda en una economía no acumulativa, donde un solo objeto puede tener muchos usos, donde tienden a hacer de su vida y de sus utensilios prácticos objetos portátiles, ¿no?, como sus propias casas. Las jaimas saharauis son estas tiendas, ¿no?, que es el modo tradicional de la vida nómada, y que se piensan justamente a partir de ahí, a partir de esa relación no apropiativa del espacio. Y sobre todo de una concepción que no opone antagónicamente naturaleza y cultura, ¿no?, que sería como una cuestión fundamental a tomar en cuenta, que nuestra sociedad occidental, como lo mencionaban al principio del programa, nuestra lectura del mundo clásico parte de esta idea de que la cultura es un triunfo sobre la naturaleza, ¿no?, que la naturaleza sería el orden del caos sobre el cual el hombre tiene que prevalecer. A mí me gustó mucho que abrieran a la metáfora del mar, porque el desierto es una especie como de imagen invertida del mar, es una forma de mar también. De hecho, a los camellos les llaman los saharauis los barcos del desierto.
Y bueno, es precisamente a través de este contacto que nosotros nos dejamos enseñar, ¿no? Y tomamos como una prerrogativa el pensar, el reformular nuestros modos de vida y cultivar otros modos menos destructivos de habitar la Tierra, ¿no? O sea, aprender de estas sociedades, dejar una impronta de esperanza a través de nuestra experiencia con el nomadismo, como la posibilidad también de revertir de alguna manera este modo tan dañino en el que estamos acostumbrados a vivir. Pues me quedé sin palabras. Dani, siempre la forma en la que hablas de temas que estamos usualmente acostumbrados a que sean como muy, muy teóricos, de repente agregas la parte poética, que viene muy en relación con todos los proyectos que tienes con Silvana. Y pues, sí, bueno, en realidad los saharauis también nos dejaron un poco esa impronta, porque para ellos la palabra poética es tan importante como el agua para la resistencia en el desierto, dicen. Su relación con el lenguaje es un poco análoga a la relación con la tierra, una relación no apropiativa. Pues bueno, justo con eso nos quedamos para irnos a un intercorte. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Pues esto que estamos escuchando es una banda de origen tuareg que se llama Tinariwen, que en el idioma tamasín significa desiertos en plural. Y pues su primer disco, de hecho, también en relación con esta relación con el entorno y con la naturaleza, fue grabado utilizando solamente energía solar. Y pues Danivir, que traes el espíritu del desierto a esta cabina, que ya vamos al bloque final. No sé si tuvieras algunos últimos comentarios por el día de hoy. Dani, ¿nos escuchas? Bueno, sí, me trajo muy buenos recuerdos la música. Es precioso, Tinariwen. Sí, pues igual ya para terminar, comentarles que nuestra experiencia en el Sahara fue una experiencia sobre todo marcada por la hospitalidad, ¿no? Y que nos permitió entender, porque en pleno campamento de refugiados uno se esperaría otra cosa, ¿no? Un ánimo muy, muy distinto en la gente, y como para los saharauis hay una necesidad de mantener la dignidad ante todo, ¿no? Son un pueblo guerrero que ha padecido muchísimo, que sin embargo cultiva las pasiones alegres. Tienen una escuela de cine, tienen una escuela de danza, una escuela para niños con diversidad cognitiva en medio del desierto, y una unión de mujeres saharauis que promueve también la compartición libre de saberes, el diálogo, la solidaridad. Entonces encontramos semillas utópicas en medio del desierto que nos dieron para reflexionar muchísimo y para seguir pensando estas relaciones, esta otra forma de entender la relación con la tierra, pero también de entender las relaciones entre seres humanos y la concepción de la justicia como algo que parte sobre todo del respeto y la dignidad del otro. Y bueno, pues no quiero quedarme sin invitarlos a que visiten nuestro sitio web, porque ahí van a encontrar, ha sido como un vaciadero, la página web, de las experiencias de ambos viajes, de testimonios muy importantes que pudimos recolectar a lo largo de los viajes. Y bueno, también hay muchísimos textos académicos que pueden seguir alimentando el diálogo. Y bueno, ojalá que haya otras oportunidades de seguir platicando. Sí, igual hay en nuestras otras maneras de entender también los territorios, ¿no? Que es el tema de nuestro proyecto actual que acaba de renovarse, y que también va a tener un coloquio en noviembre de este año en el Instituto de Investigaciones Filológicas en torno a los ejes de territorialidades y palabras nómadas. Pues ahí en nuestras páginas y redes sociales estaremos compartiendo la página web, justo porque la palabra heteronomía es una palabra que desconcierta un poco y que suena un poco rimbombante. El dominio de la página es Justicia del Otro.
Luego se escapa. Si ponen en Google Justicia del Otro, sale la página del proyecto. Nosotros lo compartiremos. Lo estaremos compartiendo. Gracias. Al contrario, Danivir, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en cabina a ti y a tu equipo muy pronto acá en Diálogos del Pensamiento. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y un gusto platicar con los tres. Excelente sábado. Hasta luego. Sí, bueno, pues solo como reflexión final, ¿no? Y a propósito de lo que significa, ¿no? La experiencia de autonomía de estos pueblos que están en marcha actualmente, que no pueden quedarse como experiencias aisladas, ¿no? Que en su lugar son referencia, ¿no? Pero sin embargo tenemos que entenderlas en una perspectiva universal y mundial, estos proyectos de autonomía, en un sentido, ¿no? De que la única alternativa que tenemos es salir de este mundo capitalista, ¿no? Tenemos que romper con este mundo patriarcal, colonial, estatal, capitalista y crear un mundo nuevo, ¿no? Y yo pienso que ese mundo nuevo crece en los corazones de estos pueblos autónomos, ¿no? De zapatistas, seris, saharauis, cherán, Kurdistán, porque yo pensaría que solo hay dos alternativas a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Dejar seguir la marcha del capital o destruirlo. No hay otros dos caminos más que estos dos, y el camino de destruirlos implica crear también comunidades autoorganizadas, autogestivas, que creen formas de técnica nueva, ¿no? Técnica, como diría Murray Bookchin, de escala humana, no la técnica industrial, que es destructora de la vida y de la naturaleza. Desarticular la ciudad capitalista, ¿no? Estos monstruos en los que vivimos, ¿no? Las conurbaciones, desarticularlos y empezar otra vez a vivir bajo formas descentralizadas, comunitarias. Creo que esa es la única alternativa si queremos evitar, ¿no? La catástrofe, no solamente de esta civilización occidental, ¿no? Que ya no solamente está en decadencia, ¿no? Yo pensaría que está muriendo ya. Y esa decadencia y muerte de la civilización capitalista occidental está llevando al fin del mundo, ¿no? Entonces, si queremos evitar eso, la única salida es la referencia, ¿no? Que tenemos de estos pueblos y tratar a través de la autonomía salir de este mundo de muerte. Semillas de utopía, decía Danivir, y bueno, qué forma tan poética de plantear la posibilidad de un mundo mejor. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que no sea esta la primera vez. Esta es tu casa aquí en Diálogos de Pensamiento. Y Luz, estamos dando cierre a la primera emisión de 2. En la siguiente estaremos hablando particularmente de Cherán, como esta semilla que ya no es tanto utópica, sino que comienza a dar resultados, que comienza a dar frutos acerca de lo que representa vivir al margen del Estado tal y como hoy lo hemos conocido. Pues entonces esperamos que nos acompañen el siguiente sábado para continuar con este tema y parte de la diada de más allá del eurocentrismo político-social. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a Almendra, que se recupere y que pronto le tengamos de regreso. Y bueno, sigan con la programación de Radio UDG, sobre todo con nuestros amigos de Sórico, a quienes tenemos ya aquí casi con ustedes. Hasta la siguiente semana. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.